Amorcito, ¿sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? Que siempre terminas aprendiendo algo que no esperabas. Y si esta conversación puede inspirar a alguien más, Bueno, vale la pena compartirla entonces. gente, bienvenidos a Seguro Seguro Te te inspiro. Inspiro. Bueno, amigos, yo creo que muchos conocen al Manuel empresario, pero pocas personas conocen al Manuel que no, al Manuel fuera de empresario. Así que yo quiero que hoy hablemos un poquito de él, quiero que lo conozcan un poquito más. Así Hola, que, mi vida. baby, quiero hablar. Manuel es súper buen líder. Es, yo lo admiro por muchas razones y quiero que hablemos un poquito de él. Manuel fuera de la oficina es un cague de risa. Hay en muchas ocasiones, de hecho, cuando yo estoy grabando un workout, yo digo, ponte al lado. Es que yo quiero que la gente pueda tener una probadita de lo pretty que es Manuel. Él es un man chistoso, él es un man divertido. Algo que me encanta de él también es que Manuel es muy amigo de sus amigos. Em, Man, fun fact, cada vez que un amigo tiene un problemita, iba a decir verguero, perdón el francés, pero esa es la palabra. ¿A quién llaman? A Manuel. ¿Quién es el padrino de todos los hijos de los amigos? Manuel. Por algo, ¿sí o no? Por algo será. Entonces, sí, Manuel es esta persona súper chistosa que no todo el mundo conoce. Y quiero que hablemos un poquito, amor, de MMG, de los seguros. Fuera de lo que la gente no conoce de ti. Bueno, mi historia como empresario o como corredor de seguros en MMG Seguros es bien funny porque yo me acuerdo cuando yo me gradué de la escuela que yo no quería ser corredor de seguros. O sea, este era el negocio familiar y como que estaba la opción, pues. Y yo en esa época, estoy hablando de cuarto, quinto, sexto año, estaba muy metido en los temas políticos. Mi papá en esa época había sido diputado y demás, y yo estaba empecinado en que yo quería ser presidente y que yo tenía que empezar siendo diputado, que no sé qué, y que para eso tenía que estudiar leyes, porque yo decía, ¿cómo yo voy a ser diputado para hacer leyes si yo no soy abogado? Entonces, ¿cómo voy a hacer leyes si yo no sé de leyes? Entonces, mientras todos mis amigos estaban pensando en irse a estudiar a college, yo dije, no, yo me voy a quedar porque yo quiero ser político. Pero aparte de eso, siempre me gustó no quiero usar la palabra emprendimiento, porque siento que el emprendimiento ya está como que gastado, pero siempre me gustó, vamos a decir, la buena vida. Y yo siempre supe de que yo tenía que sacarme la mierda trabajando para poder conseguir las cosas que a mí me gustaban. Porque mi familia, o sea, mi papá ha sido un man que se ha sacado la mierda trabajando toda su vida, que su familia lo tenía todo y lo perdió todo y le tocó de cero volver a construir vendiendo seguros y se volvió de los mejores corredores de seguros de Panamá. Pero a su vez, eh, no, yo sé que no era una familia en la cual, no, mira, es que aquí hay X cantidad de millones de dólares, o sea, que si quieres trabajar por amor al arte, trabaja y si no, no. O sea, yo siempre supe que para poder tener la buena vida que yo quería y poder mantener la buena vida que mi papá me daba y los principios y valores que mi mamá me inculcaba, porque yo siento que era un mix, em, yo tenía que echarle ganas. Entonces yo me acuerdo que yo dije, no, yo prefiero quedarme para poder estudiar leyes, pero así también trabajo, conozco gente, networkeo, etcétera. Y mm, yo siento que no hay decisiones incorrectas. Creo que si tuviese que echar el tiempo atrás, em, quizás me hubiera ido a vivir una experiencia en el extranjero, quizás me hubiera ido a estudiar otra cosa, hubiera ido a estudiar business o lo que sea. Pero pues, todavía lo Em, podemos hacer. sí, ¿Quién sí, sí, quita? definitivamente. Claro. Pero si yo no me hubiera ido, perdón, si me hubiera ido, no hubiera conocido a Natalie, no me hubiera casado. O sea, yo siento que todo fluyó como tuvo que haber fluido, pero estoy poniendo en perspectiva lo que en su momento dado yo tenía en la cabeza. Entonces recuerdo que entro en este mundo y que me sigue encantando, me encanta la política, pero me acuerdo que mi papá estaba corriendo para diputado en ese momento, cuando yo estaba ahí recién entrando a mi primer año de derecho, graduándome de la escuela, etcétera. Y yo viví
la traición y todo lo cochino que hay detrás de la política y me acuerdo que me asqué. Y yo quedé estudiando Derecho, pero a la vez ya le había perdido el gusto a la carrera porque mi goal no era ser abogado, mi goal era estudiar Derecho para saber de leyes, para ser político, más no para ser abogado. Entonces como que se me desencanta la carrera. Y ahí entonces empieza una crisis medio existencial de carrera, ¿no? De qué voy a hacer en mi vida, no, que voy a ser consultor y voy a abrir una empresa de consultoría, no, que voy a abrir un restaurante y no creo que tengo uno de mis... Espérate, o sea, Tengo- ah, Manuel tiene el don de hacer 150 negocios a la vez en su cabeza. Si hay alguien que le gusta tener su cabeza llena de vainas, burnouts, todo, este es Manuel. O sea, Manuel vende seguros hasta dormido, ¿ok? Esto es una... Mira, eso es algo, amorcito, que yo admiro de ti, que tú tienes ese don de vender y que no se siente cansón, que tú no sientes que ya viene este man otra vez a ladillar. a ladillar. No, man, este se va metiendo de poquitito a poquitito y rácata, te vendió. Y eso es algo que me encanta de ti, porque a lo que voy con esto es que Manuel es una persona demasiado agradable, más allá del corredor de seguros que es una persona demasiado agradable. Y algo que también me gusta y que dije anteriormente y que pues sí, chistoso, etcétera, lo que tú representas en la vida de tus amigos, algo que me encanta es que siempre Manuel tiene un buen consejo que dar. Me encanta cuando alguien la está pasando mal, cómo Manuel tiene el don de coachear y de dar y decir las palabras exactas que la persona tiene que escuchar. Así que, amorcito, con tu permiso, vamos a hablar un poquito de tu Primero echa el vulnerabilidad. cuento de cómo yo vendí durmiendo, que es demasiado funny. ¡Ay, a la vida! Papá, yo estaba dormida y yo de la nada escucho que este man está hablando. ¿Qué hora? Man, Dos, eran tres de la las mañana. 2 3 de la mañana y este man dije, "Ujú, ese mismito, ujú, el endoso de seguro". Yo, ¡ay, ya la! Y yo dije, Manuel, yo lo desperté y yo dije, tú estás vendiendo. Y me empecé a caer de la risa y me dije, shh, me regaña. Cabreado. Cabreado, me empieza a regañar y yo, hey, impresionante. Y eran como las, no sé, 1 3 de la mañana y yo anoté toda la loquera que el man dijo dentro de esa venta de su sueño para que a mí no se me olvidara porque yo también estaba entre dormida y despierta. Pero no, este man es un personaje y los amigos también se burlan porque, man, estamos en una cena amena y estos manes dicen que ya viene este a vender. No, Es un don, o sea, lo tienes en tu naturalidad. no, yo siento que a mí me gusta compartir con la gente, me gusta estar con la gente y no necesariamente es que te voy a vender nada, ¿me entiendes? Como que yo simplemente trato de conocer diferentes... Amigos también se burlan porque, man, estamos en una cena amena y estos manes dicen que ya viene este a vender. No, Es un don, o sea, lo tienes en tu naturalidad. no, yo siento que a mí me gusta compartir con la gente, me gusta estar de tipo de persona y de todo tipo de gente, o sea, Todo, no, todo, de- tengo otra. Todo en esta casa, cuando alguien le piropió algo en la casa, alguien, yo no sé si fue un cuadro, yo no sé, y Manuel dije, te lo vendo. Y yo dije, man, no vamos a dejar esa pared vacía, no vas a vender nada. Silencio, el man. Aquí en esta casa está todo en venta, menos mi mujer y mis perros. y mi hija, No, ahora, porque en ese entonces no teníamos hija, pero es impresionante cómo Manuel todo este lo oye, vendo. todo tiene su precio, todo tiene su Todo este precio, lo vendo. menos la familia, ya, Qué y los risa, principios y los valores, qué pero de lo risa. material, todo tiene un precio. Hay algo que a mí me encanta de Manuel, que a la hora de vender, sí, definitivamente que es excelente vendedor, pero cuando lo va a hacer, él no va a venderte nada que él no consumiría o que él no compraría. Es algo muy personal, algo muy, hey, te voy a hablar la sinceridad. Yo esto no lo haría. Y a mí me encanta cómo tú eres en los negocios, amor en todo, lo líder que eres, lo calculador.
yo siento, y hay algo que también siempre digo, Manuel hizo ahí un negocito con mi papá y mi papá siempre es súper conservador y yo, papi, chiléate, man, o sea, lo que toca Manuel es oro, o sea, Oh, baby, es que en verdad yo, ahora vamos a hablar de los que no fueron oro. shush, así como hay éxitos en él, claramente, en su momento joven hubieron negocios que no fueron, que no surgieron. Y eso es algo que también me encanta de él, que él no está, dije, ay, que perdí no sé cuánto, no, man, next, ¿qué sigue? ¿Qué más puedo hacer? Y hay veces que hasta yo estoy un poquito conservadora y el man dije, vamos, vamos. Y eso es algo que también admiro de ti, que cómo vas con esta actitud de cero miedo, vamos para encima y más las cosas al final igual se te terminan dando porque vas sin miedo. Eso me encanta. Pero, baby, quiero que hablemos un poquito de lo que, de lo que los hombres no hablan mucho y es de la vulnerabilidad. Hace un par de años, hace casi 2 años, Manuel tuvo un burnout durante meses. Estábamos en Portugal. Claro, empezó antes, pero sí. Empezó antes, pero ahí fue cuando tú dijiste, necesito terapia. Em, Man, estábamos durmiendo en un viaje increíble y el man de la nada se paraba llorando. Y era, o sea, a moco suelto. Y me decía, es que no entiendo. Yo no entiendo por qué estoy llorando. No quiero llorar. No hay nada malo pasando en mi vida. Y lo que más me molesta es que sé que soy bendecido. Sé que tengo una vida linda. Tengo una mujer que me quiere. Tengo una mujer que también es exitosa. Tengo una hija que es saludable. Tengo una casa. Eh, la casa. Después hablamos de ese tema de la casa, que también es algo que me inspira de él. Pero sí quiero que le hables un poquito a la gente de ese tema vulnerable de tu vida. Sí, bueno, me encanta que lo hayas traído a colación porque me gusta ser súper open con estos temas porque, vuelvo y repito, como lo hicimos en el primer episodio, la idea de este espacio es abrir las vulnerabilidades nuestras, que pueden ser las vulnerabilidades de muchos de ustedes que están allá afuera, y que a veces ven la punta del iceberg, como dice Natalia, ah, no, puta, mira, estos manes lo tienen todo, son exitosos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a ir de atrás para adelante desde donde empezamos, mi amor, y desde donde estabas hablando. Yo siempre he tratado, como digo, de ser un people person, de tratar de ser empático, de agradar a la gente, de ser cero conflictivo. Pero cuando me vuelvo vendedor, también soy súper sincero. O sea, jamás te voy a vender algo que yo no compraría. Pero también soy súper ambicioso y súper visionario. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que yo trato de mentalizarme de que mis negocios y en todo en lo que yo me meta tiene que funcionar y tiene que crecer, pero va a crecer por la energía a Va la... a crecer por ti, no porque vas a decir, ay, yo voy a andar aquí haciendo tumbe. Ajá, Este o no que es voy a clavar Manuel. a alguien o que, Sí, ah, no, es que me voy a ganar más comisión en esta póliza, entonces mejor le recomiendo esta, que en esta sí. gano más plata que en esta. O sea, no. Y es lo que yo le trato de transmitir siempre a mi equipo y siempre lo hablamos con Natalie también en los distintos emprendimientos que tenemos. Siempre vende lo que tú estarías dispuesto a comprar, no en el que más plata vas a ganar. ¿Por qué? Porque aquí estamos creando nombre, reputación a largo plazo. Y yo me volví un poco obsesivo con este tema del el nombre, la reputación y el reconocimiento de mi nombre a largo plazo, porque para mí ese es el legado más importante de mi familia. Independientemente de lo que yo sea que vaya a dejar económicamente a mi familia, el día que yo no esté, a mis hijos, para mí es el orgullo de que mi hija diga, yo soy la hija de Manuel Grimaldo y digan, puta, es que este man era un gentleman. O sea, para mí esa es mi visión y eso es lo que yo estoy buscando lograr. Pero dentro de esto también empecé a desarrollar un trastorno de personalidad obsesiva. O sea, me volví Obsessive Compulsive Disorder. Empecé a tener OCD porque todo tenía que ser de cierta manera y si algo se prestaba para que estuviese fuera de lo que para mí se consideraba bueno o perfecto, entonces yo me llevaba eso para casa y entonces no podía dormir. Entonces, si yo siento que un cliente estaba disgustado, por más de que yo sé que él no tenía la razón, porque yo se lo expliqué,
para mí, con el simple hecho de que él estuviese disgustado, yo me llevaba eso a la casa. Sí, y Y, también como que algo que también te pasa mucho es que la palabra no es contaminar. Dime tú si logras descifrar la palabra. Algo que te pasaba bastante es que cuando tú escuchabas eh, alguien que tú quieres que tiene X problema, sí, todo me lo traía para la casa. Manuel se lo traía a la casa. Al ser tan empático, Sí, yo decía, Manuel, aconsejas, eres empático, pero ya, o sea, no puedes permitir que esto te friquee así, o sea, estos temas no son tuyos, no te puedes friquear así, pero es súper empático y eso es una cualidad hermosa, pero hasta como que a qué precio, ¿sabes? sí, sí, sí. Ahí es donde uno tiene que aprender a poner límites. Entonces, yo siento que uno nunca deja de crecer y uno nunca deja de necesitar terapia. O sea, las veces en las cuales yo menos he sentido que necesito terapia es cuando más crecimiento he tenido porque me obligo a tenerlas. O sea, ahorita mismo yo hago terapia cada 2 semanas con una psicóloga que es cognitivo-conductual y no porque nada esté pasando en el momento, pero cuando empiezas a hablar con ella de la nada hay un millón de cosas pasando. ¿Me explico? Entonces, me encanta porque es súper positivo. Entonces, mejoro mi vida, mejoro la vida de mi familia, soy mejor persona, hago mejor las cosas, tengo mejor claridad sobre mi visión de vida y lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo. Y bueno, volviendo a la parte esa del burnout que Natalie acaba de traer a colación y de ser lo más vulnerable posible en este espacio, pues definitivamente que fue un proceso por el cual yo pasé debido a que me acuerdo que no sabía qué hacer con mi vida, quedé metido en el negocio de seguros, cerré la póliza más grande que había cerrado la empresa familiar en su vida y tenía como 23, 24 años. Em, Tenía choques con mi hermana, que era la que manejaba la empresa, o sea, estaban mis dos hermanas en el negocio. Entonces me acuerdo que yo dije, oye, quiero cambiar el logo, quiero cambiar la imagen. Hey, Manuel, no hay plata para esa vaina. O sea, tú encárgate de ser el man comercial. Tú busca clientes, que nosotros nos encargamos de lo demás. Y yo estaba como que no, man, por favor, déjenme. Nada, nada, nada. Llega pandemia, mis hermanas se van a vivir a la playa. Empezamos yo y mi papá en ese momento. Mi papá empieza a trabajar en el negocio, empezamos a ir a Zona Libre de Colón, que si hay alguien de Zona Libre de Colón que es cliente nuestro y nos está escuchando, pues le damos las gracias porque nos abrieron las puertas y nos aceptaron y confiaron en nosotros y creo que nosotros le hemos retribuido esa confianza. Pero empezamos a trabajar. Mientras todo el mundo estaba encerrado en su casa, me acuerdo que yo estaba friqueado porque había abonado la casa en la que estamos viviendo hoy en día Pero y espérate, que yo no sabía di cómo eso. carajo la iba a pagar. O Manuel paga una casa y dice, sea, abono una casa abona una casa y dice, hey, amorcita, compré esta casa para cuando esté lista y creo que ya y me estamos imaginé en casados. todo, o sea, desde esa época hasta me imaginé el gimnasio que le iba a hacer a Natalie en el Sí, tercer piso. es que es un visionario. El man dije, Literal. Natalie, está la opción de solo 2 pisos o 3 pisos. Yo agarré un tercer piso para que el tercero tú te puedas hacer tu gym. Y yo dije, man, Ah, y ¿cómo vas a Natalie, pagar no esta había, espérate, casa? no había app ni nada. O sea, Natalie no facturaba ni $1 en esta época Sí, de sí, nuestra sí. vida. Natalie tampoco aportaba a la casa en ese momento. Entonces, yo dije, man, ¿cómo tú vas a pagar esta casa? Me dije, yo no tengo idea, pero de algún hueco sale sangre. Y yo voy. Y me acuerdo que yo empiezo con este ímpetu y que, man, vamos con todo y ¡pam! Cae pandemia. Nosotros somos súper responsables con nuestro equipo y le damos las gracias a todo nuestro equipo también porque son unos cracks. La verdad que nada de lo que nosotros hemos hecho hubiese sido posible sin ellos. Pero en ese momento el equipo éramos como, o sea, mis dos hermanas y habían dos personas más. Eran cuatro y yo y mi papá éramos seis. Pero todo el mundo desde casa, nosotros trabajando y de la nada, bueno, las quincenas, como dicen, que empiezan a mandar las compañías de seguro, porque nosotros como corredores cobramos de comisión, empiezan a disminuir porque no había venta nueva y demás, y nosotros pagándole a todo el mundo desde casa, o sea, todo el mundo trabajando desde casa, y yo dije, "Ey, es que yo no tengo corazón para decirle a un colaborador mío que no va a cobrar esta quincena, y de qué va a vivir, y qué come". Entonces me acuerdo que yo y mi papá en su momento decidimos y que, ¿sabes qué? Teníamos unos ahorros, vamos a pagarle a todo el mundo y vamos a frentear a nosotros. A ver, esto no debería durar tanto tiempo. Hasta que de la nada pasan 2 meses y dije, hey, brother, esto va para largo. Y
me acuerdo que o sea, yo estaba en ansiedad, brother, ansiedad, pero a tope, aparte de que estaba separado de Natalie y todos estos vergueros pasando a la vez. Y me acuerdo que yo dije, hey, papi, yo creo que me está dando asma. Y como estábamos con el tema del COVID, yo dije, puta, ¿será que me dio COVID? Como que no puedo respirar. Mi papá dije, hey, tómate media tafil para ver cómo te va. Chucha, yo me tomo la media tafil y yo siento que es como si me hubiesen dado un inhalador de asma, brother. De la nada se me abrió el pulmón. Yo dije, chucha, Y, papá, lo que eso te era es un cogido en ataque de ansiedad, brother. pánico. Estaba cogido en ansiedad. Puta, me acuerdo que tuve cita con una psiquiatra online, etcétera. Gracias a Dios, como que salí de ese hueco, me puse a hacer ejercicio en la azotea del edificio antes de mudarme para casa de Natalie en pandemia a arreglar nuestras vainas. O sea, había muchas cosas pasando. Sacamos los salvoconductos, yo y mi papá, nos fuimos para Zona Libre a trabajar, crecimos la cartera un montón. Llamamos a mis hermanas y me acuerdo que llamamos a mi hermana mayor, a Laura. Es que, Laura, en verdad, tienen que regresar. O sea, ustedes están viviendo en la playa. Tú sabes que el negocio ahorita mismo no está en su mejor expresión. Necesitamos que vengan a trabajar porque esto no, el negocio no va a aguantar tanto tiempo pagando planilla y no está ingresando venta nueva. Y mi hermana me acuerdo que nos dice, y que no, mira, ¿sabes qué? Que nosotros estábamos pensando, yo acabo de tener mi segunda hija, el esposo es exitoso, yo voy a dejar la empresa. Y ella era la que había manejado la empresa por los últimos 10 años. Yo, chucha, se va Laura. Y ella le dice a mi otra hermana, que era la que manejaba también la empresa con ella, o sea, ellas dos eran las que administraban y operaban el negocio, y que si tú te vas, yo me voy también. Se fueron las dos. Y quedé yo con Jaysa, que está aquí con nosotros todavía, y creo que en esa época entró Gabriela o todavía no había entrado, no recuerdo bien. O sea, quedé yo con dos personas en un negocio familiar de más de 20 años. Y ahí dije, y mi papá me dice, y aquí es donde, esto es como los diamantes, ¿no? Que se transforman bajo presión. Me acuerdo que mi papá entra, teníamos un saloncito de conferencias, y mi papá entra al salón de conferencias y que, mira, Manuel, tú eres el nuevo gerente general de esta empresa, y si nos va bien es tu culpa, y si nos va mal, también es tu culpa. Así que vas a ver qué haces. Y se fue. Ya mi papá tenía sus 60 y pico años, ya se iba a jubilar. Man ha trabajado toda su vida. O sea, como quien dice, yo tengo mis ahorros por si la vaina va mal, yo resuelvo. Pero tú sácate la chucha trabajando. Y yo me acuerdo que de la nada fue así. Es como que me entregaron el negocio. Yo nunca había manejado nada administrativo ni operativo. Yo era simplemente un man comercial que se llevaba bien con la gente y conseguía póliza. Y me tocó entonces armar el negocio. Y me acuerdo que entonces empezamos a cambiar de logo, nos mudamos de oficina, empezó a crecer el negocio. Yo manejaba la parte operativa y administrativa, pero también la parte comercial, obviamente con mucha ayuda de mi papá, pero mi papá refería negocios. Él era muy fuerte en el ramo de personas, en el ramo de daños no tanto. A mí me encantó la parte de reaseguros y yo me empecé a meter como loco en la parte de reaseguros. Me fui a entrenar afuera y empecé a hablar el idioma que estaban hablando, como quien dice, la gente en las grandes ligas. Entonces ya obviamente también daba más miedo, ¿no? Era como que, o sea, no me estoy enfrentando a la tercera división, ya subí a primera división, pero no he entrenado lo suficiente para jugar en primera. Y bueno, las cosas se fueron dando y empecé a meterle como un desgraciado y el negocio creció efectivamente. Hoy somos un equipo como de 20 personas de pandemia acá, o sea, en un periodo de 5 o 6 años. Traje a mi hermana de regreso porque antes no le podía pagar. Me acuerdo que la traje y le dije, ahora sí te puedo pagar lo que tú vales. Y eso fue motivo de orgullo. Hay muchas cosas que han sido motivo de orgullo, que es poder tener un equipo y poder ser parte del sustento que ese equipo lleva a su casa todos los días. Es la parte que a mí más orgullo me daba. Pero, a su vez, ¿a qué costo? ¿No? O sea, al costo de mi salud mental. O sea, me acuerdo de estar sacándome la mierda trabajando y no necesariamente trabajando como uno piensa en oficina. A veces uno piensa que, no, es que este man se queda en la oficina hasta las 8 o 9 de la noche. Es que no, es que yo a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, en mi cabeza estaban planes, ideas, clientes, tengo que resolver esto mañana, el reclamo de este man, no quedarle mal a este, quedarle bien al otro. O sea, siempre estar como que pendiente de que todo esté funcionando se volvió un trastorno obsesivo compulsivo, pero aparte de eso, con muchas cosas que yo no tenía ni puta idea
que venían de Sí. infancia. Entonces, volviendo a esta parte de la vulnerabilidad, bueno, papi, sorry, parte de la historia, ya sabes que esto lo hemos hablado 1000 veces, pero yo crecí siempre con los viejos y para mí ese era mi superpower. O sea, yo crecí con los amigos de mi papá, entonces yo creo que desarrollé un nivel de madurez un poco más adelantado que el resto de mis amigos y yo disfrutaba más estar con los amigos de mi papá que con mis amigos de la escuela, porque ellos estaban hablando de negocios y de mujeres y yo estaba fascinado hablando de negocios y de mujeres. A tal punto de que a los 12 años yo fui por primera vez a un prostíbulo por mis propios medios. O sea, dije, coimé al tipo de la entrada para que me dejara entrar, llamé a un taxista para que me llevara, invité a un amigo, le pedí plata prestada a otro porque no me alcanzaba para Para aquello. para aquello. O sea, y no es que me enorgullezco de esto, simplemente estoy Es parte contándolo de la como parte de historia. la historia. Pero imagínense, o sea, yo veo a un niño de 12 años y yo no me puedo imaginar que yo a los 12 años ya estaba haciendo esas locuras y pensando en locuras. Entonces yo crezco en este mundo de hipersexualidad, hiperlocura e hiperalertividad. Estas palabras obviamente las reconocí en terapia cuando empecé a hacer estas terapias porque yo sentía que era un superpoder. ¿En qué sentido que sentía que era un superpoder? Cuando mi papá estaba en su momento casado, no era mi mamá ya se habían divorciado. Hubo una época súper difícil en la familia en la cual mis hermanas no le hablaban a mi papá, porque, cuento largo, cuento corto, tengo dos hermanas que son solamente de mamá en la parte biológica, pero para efectos prácticos son de mamá y papá, que son Laura y Adriana, y las amo con todo mi corazón. Y tengo a Ana Luisa, que es mi otra hermana que está en Chiriquí, que es del primer matrimonio de mi mamá. Pero De tu papá. de mi papá, perdón. Pero en un momento dado de la vida, sin entrar en detalles, de la noche a la mañana, lo que para mí era mi familia, que eran mis dos hermanas eh, con las que yo vivía, que era Con Laura y las que tú Adriana, creciste. las que yo crecí, que éramos tres hijos de mamá y papá, de la noche a la mañana era yo solamente hijo de mi papá y de mi mamá, y ellas solamente eran hijas de mi mamá. Entonces vivíamos en una barriada en la cual mi papá nos iba a buscar y de la nada, de la noche a la mañana, solamente me buscaban a mí y a ellas dos no. Porque hubo una pelea entre mis papás que después se resolvió, gracias a Dios, pero fue súper loco. Yo nada más tenía como 7 años. Entonces, como que viví mucha locura en esa época, mudanzas de casa y cosas que no le deseo a nadie. Fueron momentos bien difíciles que a priori pues parecían normales porque era un niño y no entendía nada, pero a medida de que fui creciendo se volvieron cosas que tuve que empezar a trabajar porque sí crearon cierto tipo. Sorry que te interrumpa, mi amor, pero vamos a echar un poquito para atrás porque han sido temas que tú y yo hemos hablado múltiples veces. Manuel a los 9 años estaba alcahueteándole las locuras a su papá. A, Ya era un a viejo tal, más. a tal punto que él recibía la llamada de su actual mujer, de su actual esposa, y él, sabiendo que su papá estaba en algunas andanzas con otra persona, oye, sí, mi papá está en reunión con fulanito. Ah, bueno, dale, Manuel llama al papá, oye papi, para que sepas, no vayas a meter la pata que yo dije que tú estás en estas. Entonces, a muy temprana edad, Manuel, alcahueteando todo este tipo de cosas, yo creo que Y también, creando coartadas a los 9 años, imagínate. man, a los 9 años, Que yo debería estar jugando y que Lego. yo no sé, o sea, Ga- GameCube. es impresionante, es impresionante, GameCube, Gamebox, ¿te acuerdas? Es impresionante porque en verdad, o sea, creciste demasiado rápido. Sí, definitivamente. Y yo siento que también todo esto tienes dos oportunidades. Tienes o te convierte, y que es una historia muy parecida que también le pasó a mi papá. O sea, yo veo a mi suegro y mi suegro es la fotocopia de mi abuelo. O sea, en tantas cosas, hipódromo, mujeres, eh, tantas cosas. O sea, a mí me impacta el parecido y mi papá puedo comparar mucho a mi papá con Manuel. Ellos vieron en sus papás lo que no quieren repetir, lo que no quieren en sus casas. Entonces, yo creo que esa es como
la parte, el lado bueno de lo no tan bueno Sí, que yo te ha pienso que, ayudado a ti. yo siento que siempre tienes dos choices en la vida, porque a veces le quieren echar la culpa siempre a sus papás por una forma de ser, Y pero, yo creo que mucha gente también, pe- amor, sorry que te pero yo interrumpa. doy gracias a Dios a que viví esto, porque si no, no Sí, fuera como soy hoy, ¿sabes? Porque yo sí, pude ver lo que no quería hacer. sí. Me acuerdo que tío Carlos, dije, sí, tío Carlos, si nos escuchas, que estás acá de la risa, me acuerdo que tío Estoy Carlos me, asustada, ¿qué va a no, decir? tío Carlos me decía, dije, chucha, Manuelito, tú mínimo debiste haber sido drogadicto o algo así, porque bestia en las locuras en las que nosotros te metíamos. Sí, man, está foco, está foco, está foco. Pero ahí ves donde entra la gracia de Dios y Sí, tienes las personas indicadas en tu vida. Mi mamá, obviamente, también. sí, em, no, tu mamá es, o sea, que te hacen ese balance de principios y de sí, valores, pero a la vez yo no fuera nada si no hubiese estado tanto con mi papá. O sea, mi papá es la sí, persona más cool y sí, campechana sí, y cabe carismática recalcar que que tú mi vas a suegro es conocer lo en el más grande mundo. que ¿Me hay. entiendes? O sea, simplemente estas eran estos son sus demonios, pues. Y Sí, eran sus demonios en ese momento. Y nunca lo voy a juzgar por eso, porque yo siento que gracias a eso soy lo que soy hoy. Pero sí sí, fueron cosas que marcaron tu que vida. marcaron mi vida y que crearon esta hiperalertividad que en un momento dado yo decía que era mi superpoder. ¿A qué voy con esto? Los mejores negocios que yo he cerrado en mi vida los conseguí estando pendiente de las conversaciones que no eran mías. O sea, yo soy, lo he trabajado últimamente, pero yo soy de los que me siento en un restaurante y yo estoy sentado con mi mujer en un restaurante y yo estoy escuchando la conversación de atrás. Y Y no, de la nada, ponte que yo escuchaba y dije, no sé, esto lo voy a no, inventar. puedo decir, te puedo interrumpir. O sea, tú siempre estás en modo alerta. Manuel es esta persona. Él está en modo alerta, pendiente, no por metiche, porque no, pero tiene el don de, al haber desarrollado esto por todo lo que vio desde chiquito, él dice, fulanito y menganito están en algo. Y yo dije, "Pf, claro que no. Natalie, te estoy diciendo, hey, par de meses después, Pan. fulanito y menganito están en algo. Y yo, ¿qué sopa contigo? Entonces él ha desarrollado una intuición, un modo alarma, foco, a veces no tan positivo, porque, Pues te abruma. sí, te abruma, Sí, sí, o sea, y entonces esta hiperalertividad no controlada, pues me llevó a tener ese burnout, que yo decía, es que este es mi superpoder. O sea, yo me sentía más cool que el resto del mundo porque yo dije, man, mientras estos manes se pueden enfocar en una sola cosa, yo estoy aquí y yo estoy escuchando la conversación de atrás y me enteré que viene tal empresa para Panamá, o sea, que los voy a buscar en LinkedIn porque voy a ver quién es el CEO que viene para Panamá, le voy a mandar un mensaje, le voy a escribir, le voy a vender las pólizas antes de que ese man llegue, ya yo le vendí. ¿Me sí, sí, entiendes? O sí, sea, a ese nivel. Pero llega un punto en el que se vuelve abrumador. Y entonces dije, sí. ok, ¿cómo callo esto? Y ahí fue donde yo tuve que hacer terapia cognitivo-conductual. Y la terapia cognitivo-conductual definitivamente que ayudó un montón, pero está la parte de que puta, Dios ha sido el que más ha aportado a esta ecuación. Y aquí vuelvo a mencionar, como en el primer capítulo, al padre Fernando Fontane. Lo tenemos que invitar un día al Eso estaría podcast. increíble. Me acuerdo que yo le escribo, fue mi profesor de religión, yo fui a Emmaús por cuestiones en la vida, o sea, estaba pasando por este burnout, pero no sabía qué me pasaba. Te estoy diciendo que Manuel es Y curioso. me fui para Emaús y resulta que el padre que dio la charla en Emaús en uno de los días, sin spoilear el evento, se lo recomiendo a todos los hombres y a las mujeres que vayan, son separados de hombres y de mujeres, era él. O sea, fueron muchas coincidencias. Yo había perdido un poquito de comunicación con él y nos volvimos a reencontrar cuando yo empecé a buscar un poquito más de significado y empezar a buscar más de Dios. Y me acuerdo que voy a tomarme un café con él y estoy todo abrumado y el man me dice que, bueno, es que tú necesitas una psicóloga cognitivo-conductual. Tú necesitas volver a Que estructurar él es tu muy esquema de sabio. pensamiento. Él es muy sabio. Y pues yo me fui a atender, me fui a un psiquiatra y porque yo dije, puta, es que no puedo dormir. O sea, me duermo y me paro a las 2 de la mañana todos los días, 2 3 de la mañana. Entonces, hasta que, como dice Natalie, que ya era insostenible, ya a las 2 3 de la mañana, imagínate la frustración que tú cargas encima,
ya a las 3 de la mañana era a llorar. Yo me paraba a llorar. Dije, man, es que no Sí, sé qué me pasa. Y lo que decía ella, dije, es horrible sentirte así, pero a la vez sentir que lo tienes todo. Eso era lo más foco para mí. Yo dije, ok, tengo la casa de mis sueños, tengo el carro de mis sueños, tengo la mujer de mis sueños, tengo la hija de mis sueños, mi negocio es súper exitoso, el negocio de mi mujer es súper exitoso. ¿Qué falta? ¿Qué pasó? Se supone que yo estaba encontrando a Dios y claro, que lo había encontrado, pero me faltaba muchísimo más por encontrar. sí, Y, y toda esta terapia, pues me ayudó a reequilibrar y a reestructurar mi pensamiento. Y yo le decía cuando iba a las citas con el psiquiatra, y que no lo vean como tabú a las personas que nos están escuchando, yo no estoy loco, simplemente pasé por un mal momento y tuve la apertura de ir a buscar ayuda, y es lo que los exhorto a todos ustedes a sí, hacer. O sea, yo tenía mi Dream Team. Yo le decía al psiquiatra, que se llama Ricardo Ramsey, monstruo, se lo recomiendo también. Yo dije, hey, yo tengo mi Dream Team. Tengo mi psicóloga cognitivo-conductual, tengo a mi guía espiritual, que era el padre, y tengo a Dios. Man, dije, chuzo, me gustó esa, la voy a usar en la próxima. Porque Dios era la parte que faltaba en la ecuación. Y una vez que fui a misa y me encantó esta parte, que el padre decía, no sé las palabras exactas porque no me considero un teólogo ni un conocedor de la palabra a profundidad, pero voy a tratar de resumir lo que para mí significó que, que, que Dios en un momento dado a una persona tenía sed y le dio de beber. Y muchas veces nosotros tenemos sed y queremos tomarnos una Coca-Cola. Entonces nos tomamos la Coca-Cola, pero a los 5 minutos volvemos y tenemos sed. O nos queremos tomar un jugo de eso que nos encontramos por ahí del monte, cogido en azúcar, y a los 10 minutos volvemos y tenemos sed. Y el agua, o vamos a poner el agua con electrolitos, si así le queremos decir, es Dios. Entonces, muchas veces creemos que con pastillas, que con tratamientos, que con lo que sea, sí, vamos a salir de nuestros problemas o de nuestro hueco o de nuestra sed. Ya que estamos hablando del agua, vamos a hablar de la sed. Muchas veces creemos que vamos a saciar nuestra sed con la Coca-Cola, que puede ser la pastilla que te recetó el psiquiatra, pero la sed, la única persona que te va a saciar esa sed es Dios. Y cuando Dios entró mucho más a mi vida y que como todos, o sea, tengo semanas en las cuales quizás no le dediqué el tiempo suficiente y semanas en las que sí, no me autoflagelo por eso. Trato de cumplir como católico, trato de ir a misa los domingos. Si ese domingo no pude porque me quedé dormido, porque algo pasó, o sea, no soy perfecto. O sí, sea, lo que estoy no te tratando de das mala decir, vida por eso, pero eres súper constante, eres súper consciente exacto, y no tienes no das por dado las bendiciones que tienes. definitivamente. Y es algo como de que tú tienes que saber cuándo te estás desviando y cuándo tienes que volver. Y me ha pasado, por eso digo que esto que estoy tratando de compartir para las personas que nos escuchan es que sean lo más vulnerables posibles y que, hey, nunca es tarde para volver a meterte en la carretera. Sí, O man, sea, tú vas a... es como cuando estás disciplinado con el ejercicio. Hey, te resbalaste. Hey, Regresa. back to basics. Sí, y yo lo veo así, hey, estoy en el carro, me salí de la carretera por alguna razón. O sea, no significa que yo me voy a quedar en el hombro de la carretera para el resto de mi vida. Tengo que volver a entrar a la carretera y más si ya conozco el camino. Entonces, Sí, siento que eso todavía me pasa. O sea, hay semanas en las cuales me desconecté y yo empiezo a somatizar ese desconecte y yo empiezo a reconocerlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué dejé de hacer? Puta, tengo 2 semanas que no voy a misa, tengo 2 semanas que no rezo, tengo 2 semanas que no doy gracias, tengo 2 semanas que estoy viviendo en automático, eh, dejé de ir a terapia, hey, back to basics, hey, a rezar, de nuevo para misa, de nuevo para terapia, y volvemos y seguimos en el camino. Entonces es eso de saber cuál es tu centro, pero no autoflagelarte si te saliste del centro, que es lo que sí, le pasa a mucha gente, sí, la y por gente se eso da duro, la gente se da la gente se duro. da demasiado duro. Y por eso lo decía en el episodio anterior, de que no eres, no es Dios el que se cansa de perdonar, sino tú el que se cansa de pedir perdón. Y así es para todo en la vida. O sea,
el universo no se cansa de que tú vuelvas a tratar de hacer las cosas bien. El universo no se cansa de que tú vuelvas a tratar de hacer el negocio. El universo no se cansa de que tú trates de echar a tu familia para adelante. O sea, eres tú el que piensas de que si te salió mal, te va a salir mal siempre. O de que si lo hiciste mal, lo vas a hacer mal siempre. Siempre hay una oportunidad de volver a hacerlo bien. Y eso es lo que yo quiero que la gente se lleve de mi experiencia personal. Porque puede que me vean por ahí en algún momento haciéndolo mal. Pero créeme que yo voy a estar lo suficientemente consciente de que tengo que volver a hacerlo bien. Porque nadie es perfecto. Y yo creo que eso es parte importante, mi amor, de la vulnerabilidad que muchos hombres tenemos que tener hoy en día, ¿no? Y que tenemos que desarrollar. Sí. Porque creemos que tenemos que ser estos machos alfas con las vidas perfectas y con los cuerpos perfectos y con las mujeres perfectas y representar cierto éxito empresarial para poder pertenecer cuando no siempre es así. Sí. Y yo siento que todos atraemos lo que nosotros en nuestro subconsciente tenemos y en nuestro corazón. Sí. Ok, y ahorita ya para concluir varias cosas de las que Manuela estaba hablando, quiero hablar también de los otros dones que tiene Manuel, de los varios negocios que tiene y también del don que tiene de hacer ese switch de next. Ejemplo, vamos a hablar de uno de tus negocios. Por ejemplo, había un socio que no quería invertir más de tanto. Entonces Manuel dije, y entonces yo me tengo que quedar ahí. No, next, te compro tu parte. Pero yo no me voy a quedar ahí porque esto tiene potencial. Entonces yo amo eso de ti, de ese don que tienes, de saber y de convertir todo en oro, mi amor. Porque él me dice, dije, a mí me da una pena, Natalie, cuando tú me andas diciendo esas cosas, y yo, baby, pero es que es la verdad. O sea, eres impresionante. Yo lo escucho hablar cuando se gana algún premio y yo digo, este man es brillante. O sea, eres demasiado brillante. Gracias, Y mi también vida. para no, sin irme muy lejos, Manuel y mi papá tienen un apartamento que ponen en Airbnb y demás. Y mi papá, Ey, al alquílenoslo, por favor. Playa Escondida. está jet set, mi papá tiene esta personalidad de ser demasiado conservador. Él sí es muy conservador y respetuoso al momento de hacer movimientos. Miedoso también. No sé si la palabra miedo es conservador. Y él le dice, el apartamento tenía menos de un mes de haberse empezado a alquilar y mi papá dije, Nata, me lo dijo a mí, se lo dijo a Manuel, manda a mi mamá a decírselo a Manuel. Eh, si este apartamento no da lo que yo pensaba que iba a dar, yo voy por fuera. Y yo, papi, si tú vas con esa energía, eso es lo que tú vas a tener. Yo necesito que tú optes un poquito de esto y que es en parte lo que Manuel me ha cambiado a mí en mi vida, que él va positivo para todos lados. Yo, ejemplo, mi primera vez que iba a hacer algún evento grande, yo, ¿y si no se vende? ¿A quién o sea, en verdad a la gente le importa ir a entrenar conmigo? Y Manuel, Natalie, el tiempo, o sea, se te va a vender en menos de 24 horas. Dicho y hecho. O sea, él tiene ese don y él al tener esta mentalidad, yo me siento segura. O sea, yo puedo dentro de mí estar insegura y yo por la seguridad de él, automáticamente mi mente cambia. Y, y entonces, bueno, volviendo al tema de mi papá, dije, bueno, con esta cara, bueno, pues voy a esperar, pues, como que, ¿qué le queda? Y él le hizo a Manuel una pregunta de, Manuel, tú que estás acostumbrado a tu vida jet set, ¿qué pasa si un día tu negocio se va a la porra, todo esto, el AI, qué pasa si a Natalie también se va a la porra? ¿Qué sigue? ¿Tú qué le respondiste? Yo digo que con todo lo que yo he aprendido y con los dones y con los principios, los valores y la gracia de Dios que yo siento que tengo adentro, yo puedo volver a construir todo de cero. Y esa fe y esa seguridad hace de que yo pierda el miedo en lo que sea que yo vaya a hacer.
Y yo creo que eso es clave Sí, para literal no cualquier tiene cosa. miedo. O sea, Yo siento, literal no tiene miedo. yo siento que todo es energético. Y no me quiero ir por el lado de las energías porque ya es otro tema, pero siento que todo es energético y de, o sea, con la intención con la que tú hagas las cosas, desde lo más mínimo. Si te comes un pedazo de pan que tú piensas que te va a caer mal, te va a caer mal. Sí, ¿Entiendes? Pero si tú piensas que ese pan te va a nutrir y te va a caer bien, te va a sí, caer bien. Así sí, en la vida, o sea, así en todo lo que tú vayas a emprender, en todo lo que tú vayas a sí, iniciar, tiene que tener una energía puesta en ella sí, que sea lo más positiva posible, pero siempre también sí, teniendo la fe de que va a ser como sí, Dios quiere que sea. O sea, tú llevas tu positividad, tú llevas tu trabajo, porque las cosas no se dan fácil, pero a su vez sabes que si esa vaina no funciona, bueno, como dice Natalie, next, y empiezo de nuevo. Como los primeros negocios que quebré al principio y perdí un pocotón de plata, perdí todos mis ahorros. Al principio en un negocio dije de comida cruda y vegana con un socio. Imagínate tú esa locura. Yo dije, no, que el trend del veganismo y en casco vamos a abrir un socio gringo nos invitó y que vamos a abrir un mercadito de comida cruda y vegana que tenemos este chef. Perdimos toda la plata. sí, O sea, no duró nada. Y eso eran los ahorros de mi vida y eran los ahorros de la vida de mi socio. sí, Y, sí. y bueno, ¿qué toca? O sea, siento que tú tienes el Él hoy choice día de no está tirar, lamentándose por eso. exacto, O tienes el sea, choice de tirarte a morir porque perdiste los ahorros de toda tu vida de ese momento, que para mí era un mundo de plata, o, hey, siguiente y echa para adelante. Y eso es lo que yo siento que Dios me ha logrado dar cuando empecé a conocerlo mucho más. O sea, la fe y la gracia no tiene ningún tipo de precio. O sea, yo siento que el miedo es la antítesis de la fe. Entonces, si tú tienes fe, a ti no te va a importar si la vaina no sale bien. Tú vas a ir con toda, pero no te importa porque tú tienes la fe de que va a salir bien. Y si no sale bien, tú sabes que es porque hay otra cosa que va a salir mejor. Entonces, eso es lo que yo quiero que se lleven a los que nos están me escuchando, encanta. de que todo pasa para algo mejor y de que todo va a ser dependiendo de cómo tú lo visiones, cómo tú te pongas los lentes y, si Cómo lo tienes recibas, y cómo lo recibas. Todo es actitud, con todo es la que lo actitud. recibas y sí, yo creo que en verdad tenemos mucho que aprender de ti, mi amor. Te amo, mi vida. Me encanta este espacio, me encanta que la gente pueda conocer este pedacito de Manuel fuera de los negocios, desde la vulnerabilidad hasta esta mentalidad espectacular que trae a la vida, a la familia, tus valores, me encantan y me Te amo, encanta, mi vida. te amo. Me encanta que la gente pueda absorber un poquito de ti, así como yo todos los días aprendo de ti y qué rico que la gente pueda hacerlo también a través de la pantalla. Definitivamente. Y bueno, pues vamos a estar también compartiendo prontamente unas cápsulas los domingos, porque también como que sentí ese feeling en las últimas misas que he estado, de lo que decíais que y la gente piensa que es incompatible que uno le guste la buena vida, pero que sea de Dios. Uno piensa que es incompatible que uno sea jodedor, pero que sea de Dios. Ujú. Entonces, yo quiero representar un poquito esa incompatibilidad que la gente piensa que existe, eh, compartiendo los mensajes que yo los domingos recibo a la misa que voy, que da el Padre Fernando, que es un monstruo y cada vez que voy aprendo algo nuevo. Y voy a empezar a hacer estas capsulitas los domingos, así que pueden estar Hermoso. pendientes. Y si tienen alguna consulta, Ahora, cualquier otra cosa sugerencia adicional, que les gustaría sugerencia, que hablemos, bienvenidos sean. nos encantaría poder conocer más de ustedes, de sus preguntas y quizás cómo ustedes han afrontado algunos de sus retos personales. Hermoso. Gracias por escucharnos.